Hola queridos corazones, ¿qué tal estáis? Bienvenidos un día más a mi canal. Para los que no me conocéis, mi nombre es Carmen y este es mi canal My Essential Style. Y como veis, pues empiezo el día dedicando unos minutos a mi rutina de limpieza de cutis con mis productos Yepoda, que me ayudan a mantener la piel fresca e hidratada. Like a sweet embrace, swept me off my feet and made me whole again. Y como ya sabéis, un paso que para mí es imprescindible es la doble limpieza, que no solo es una moda, es la forma más efectiva de dejar la piel realmente limpia. Primero uso un limpiador a base de aceite para disolver el maquillaje, la crema solar y el resto de grasa acumulada durante la noche. Y después aplico pues el limpiador a base de agua para eliminar impurezas y sudor, dejando la piel fresca, suave y lista para recibir el resto de los cuidados. Like a sweet embrace, swept me off my feet and made me whole again. You came in my life, I wanna see your face. Never will I be the same again. I wanna see your face again, oh let me see your face again. I'm far from being satisfied yet. I have to see. Después de la doble limpieza utilizo The Perfect Pads de Yepoda, que son discos de tónico exfoliante que ayudan a limpiar los poros en profundidad, eliminar células muertas y afinar la textura de la piel. La verdad es que me encanta porque aunque exfolian son muy suaves y no irritan, así que puedo usarlos varias veces por semana. Dejan la piel lisa, fresca y con ese aspecto saludable que tanto buscamos. Como veis, pues para eliminar el exceso de humedad que tenemos en verano aquí en la playa, me gusta utilizar este ventilador que en un momentito me seca el producto. Después me gusta aplicar el contorno de ojos, dando ligeros toques para hidratar y suavizar la zona, que es mucho más delicada y necesita un cuidado especial. Y ya pues para terminar, me gusta usar la crema hidratante fluida que deja la piel protegida y con una sensación ligera, perfecta como os he dicho antes, para empezar el día. También me gusta aplicar el serum de Glow Hero porque me da un aspecto mucho más luminoso y ese toque glow que todos buscamos. I wanna see your face. Never will I be the same again. Well, I thought I knew what life was all about. That song had already. Y para terminar, pues nunca me salto mi protección solar de factor de protección 50, que es el paso más importante para prevenir el envejecimiento prematuro y para cuidar la piel cada día. Así que nada, os recuerdo que el enlace os lo dejo en la descripción del vídeo con el descuento. Tenéis un 20% de descuento en toda la web y nada, es ideal para probar estos productos o reponer vuestros favoritos. Sé que muchas de vosotras me pedís los descuentos, así que os voy a dejar toda la información en la cajita de descripción. Again.
también antes de continuar con mis tareas, pues me gusta aplicar la crema de manos también de Yepoda, porque hidrata, nutre y deja un aroma muy agradable, perfecta para tenerlas siempre suaves. Así que si no la habéis probado, yo, os invito a que le echéis un vistazo a la web porque tienen cosas maravillosas. I wanna see your face. Never will I be the same again. Never will I be the same again. Y bueno, pues ya con la piel cuidada y lista para el día, seguimos con el desayuno. Ya sabéis que para mí el desayuno es algo, imprescindible. Hoy me preparo una tostada de tomate, queso fresco y albahaca. A mí la albahaca, me encanta porque le da un toque muy especial y ese aroma a mí me fascina. La verdad es que es un desayuno sencillo, pero lleno de sabor y frescura. Y como siempre, pues ya sabéis que lo acompaño con mi imprescindible café con leche. Ese momento que me encanta disfrutar con calma antes de empezar la jornada. But maybe we needed to take a step back to remember how lucky we are. It's like time is falling asleep in the afternoon. Sunlight that's keeping us warm. Against our will, we're finally sitting still and savoring the days before they're gone. I wonder how it took us this long. Spend our evenings telling stories and playing games like we were all kids again. Sitting on the front porch laughing, it's gotta be the finest medicine. It's like time is falling asleep in the afternoon. Sunlight that's keeping us warm. Y bueno, pues ya sabéis que desayunar tranquila en la terraza es uno de esos pequeños placeres que marcan la diferencia en el día, por lo menos para mí. Es ese rato en el que el tiempo parece ir más despacio. Escuchas los pájaros, sientes el aire fresco y disfrutas de cada bocado sin prisas. A veces estos momentos sencillos son los que más nos recargan de energía y nos ayudan a empezar la jornada con otra actitud. It's like time is falling asleep in the afternoon. Sunlight is keeping us warm. Against our will, we're finally sitting still, savoring the days before they're gone. I wonder how it took us this long. This long. Y ya pues a la hora de comer, pues como estáis viendo, una invitada muy especial, mi madre. A ella le encanta pasar tiempo aquí en la playa y a nosotros nos encanta disfrutar de su compañía. En la mesa, pues un menú muy nuestro, bien fresquito, un salmorejo, un moje, pues eso, lleno de sabor y una lasaña boloñesa hecha en casa que siempre triunfa. Una comida sencilla, pero con lo más importante, buena conversación y cariño alrededor de la mesa. We're like the waves on a big blue stormy sea. But still you're the one who brings out the best in me. We're a little messed up, baby, kinda up and down, and we keep falling till we hit the ground, but then we get back up again. Yeah, we're a little messed up. Recuerdo siempre lo importante que es para mí pasar tiempo con mi madre, especialmente en verano.
Es en estos días cuando realmente puedo disfrutar de su compañía, compartir momentos juntos y crear recuerdos que valen oro. Aunque el día a día sea ajetreado y a veces no sea fácil coincidir, pues estos ratos me llenan el corazón y me recuerdan lo valioso que es aprovechar cada instante con quienes amamos. Y tú, si estás en esa situación parecida o simplemente tienes personas especiales a tu alrededor, de verdad que te animo a que aproveches al máximo esos momentos. La vida pasa rápido y son esos pequeños instantes los que realmente marcan la diferencia. Así que yo trato de aprovechar cada momento que puedo para estar con mi madre, especialmente, pues como os he dicho, en verano, porque pues sé que esos ratos son únicos e irrepetibles. Esos pequeños instantes juntos son los que realmente a mí me llenan el corazón y crean recuerdos que quedan para toda la vida. Till we hit the ground and then we always get back up again. We're a little messed up, baby, kind of up and down, and we keep falling till we hit the ground, but then we get back up again. Yeah, we're a little messed up, baby, it's never getting boring when we keep aiming for the stars, just you and me. We always get back up again. Y ahora toca el postre, melón de la Marchal, una fruta dulce, refrescante y perfecta para el verano. El melón de la Marchal es muy hidratante gracias a su alto contenido en agua. Es ideal para mantenernos frescos y bien hidratados en los días calurosos. Además, es una buena fuente de vitamina C que ayuda a fortalecer el sistema inmunológico y aporta propiedades antioxidantes para cuidar nuestra piel. También contiene potasio, que contribuye a regular la presión arterial y el equilibrio de líquidos en el cuerpo. Así que también no podemos olvidar que es bajo en calorías, por lo que es una opción súper saludable y deliciosa para terminar cualquier comida. Need to be sure you'll hear my call. Darkness around me and I don't know why it's so hard to let go. Why it's so hard to let go. Down the line, you'll ask why I wasted my time, and I'll say I didn't know better, but the truth is I was weak and scared, afraid of the blame. 29 years I've been the same, trying so hard to run from shame, and I will not keep up the pace to fool myself. I don't need grace. Will you be there to catch my fall? Need to be sure you hear my call. Darkness around me and I don't know why it's so hard to let go. Why it's so hard. Will you be there to catch my fall? Need to be sure you'll hear my call. Y bueno, y como veis, pues nuestro chiquitín tampoco podía faltar en la mesa. Así que él, contento y feliz, a ver si le cae algo.
Why it's so hard to let go. Hey, hard to let go. Hard to let go. Why it's so hard. También quiero mostraros una tradición muy especial que se celebra aquí en la playa, que es el Día de la Virgen del Carmen. Es una festividad muy querida dedicada, como os he dicho, a la Virgen del Carmen, patrona de los marineros y de la gente de la costa. Cada año la comunidad se reúne para honrarla en procesiones, música y actividades que llenan de vida pues, la playa. Es un momento de encuentro, celebración y agradecimiento donde se mezcla la devoción con la alegría propia del mar y sus tradiciones, por supuesto. La verdad es que a nosotros nos encanta poder vivirlo aquí, sentir esa conexión tan especial con la cultura local y compartirlo con todos vosotros, ya que, bueno, pues como ya sabéis, es el día de mi santo, del de mi madre, del de mi hija y también lo fue el de mi abuela. Así que, bueno, y el de muchísimas Cármenes, por supuesto. Así que os dejo con unas imágenes así un poquito cortitas que tenía grabadas de ese día y quería compartirlo con todos vosotros. Y bueno, pues en este día lo que quiero compartir con todos vosotros es que me puse manos a la obra con un proyecto que tenía pendiente desde la reforma. Como ya sabéis, cuando hice la obra le quité unos 90 centímetros a la habitación para dárselos a la terraza y así crear una zona de comedor al aire libre en la terraza. Pero al quitar el parqué de ese trozo, pues apareció el suelo original y quedó un escalón que había que solucionar. Pues bien, me fui al Leroy Merlin, compré las baldosas, cemento cola y mortero para juntas y me puse a trabajar en ello. Fue un proceso divertido y satisfactorio y estoy deseando enseñaros el resultado porque la verdad es que para mí estoy súper orgullosa de lo que hice. Así que nada, como veis, primero antes de poner todo lo medí todo bien para ver cómo tenía que poner las baldosas, cuántas tenía que cortar, que eso no es nada difícil, y luego ya pues me compré también una maquinita baratita porque ya no la voy a volver a utilizar, pero sí súper necesaria para poder cortar las baldosas que tenía que cortar. Así que nada, como veis,
el proceso es súper fácil, todo es cuestión de paciencia y de proponerse las cosas. Y nada, os voy a dejar con las imágenes para que veáis cómo lo hice todo. The problem is for me, I need an eternity. So tell me and be honest, tell me did you know that you would be leaving me just like the winter snow? Tell me and be honest, tell me should I know that you'd be leaving me so painfully quiet and slow? I try my best to move on, letting go. Como veis, el tema de cortar los azulejos, súper fáciles. Ahora vamos con el cemento cola, que sí que es verdad que yo, como no voy a hacer el paquete entero este que lleva no sé cuántos kilos, pues nada, saqué una regla de 3 de la proporción que iba a hacer y nada, pues es cuestión de ponerlo, añadirle agua y nada, pues como si fueses a hacer un pastel, ir removiéndolo hasta tener la pasta y con la consistencia pues que tú quieres. Así que nada, con esto yo solamente quiero recordaros que con un poco de maña y muchas ganas se puede lograr lo que te propongas. No hace falta ser un experto, solo tener ilusión y dedicación para sacar adelante cualquier proyecto en casa. Así que de verdad que yo os animo a que vosotros también, pues eso, os decidáis a hacerlo porque se puede, podéis hacerlo. To let go. Quizá yo no lo haya hecho de la manera que a lo mejor un albañil lo haya hecho, pero os diré que el resultado excepcional. Yo puse la pasta, la extendí bien con una llana y que tiene así como unos dientecitos para que el azulejo se agarre. Luego le puse las crucetas para que tuviese la junta la misma medida todas. Y bueno, pues así, puse todo el trozo que tenía y ya lo dejé secar porque tenían que pasar pues por lo menos 24 horas sin pisar. You keep me wondering, is our love strong? Just like a love song, baby, it's haunting me. Don't know what you're thinking, it's like I'm sinking deep underwater. Maybe it's harder for me. Oh, harder for me. Maybe we're over it, or maybe just lovers, 'cause under the covers, baby, you're showing me how to be fearless, so no one can hear us. You're throwing the pillars to the floor. Now put your loving on me. Hey, loving on me. Maybe you won't see me get emotional, and sometimes I pretend I'm just above it all. But I want you lying next to me. Yeah, I want your body too. Yeah, body too. And baby, please don't think I run away from you. It's just sometimes I get scared to dive into it. I want you lying next to me. Yeah, I want your body too. Yeah, body too. Will you be my ride or die? Around all these people, we'll try to be someone better than you and I. Posing for pictures, but nobody listens to anything that you have to say. Can we just leave and walk away? Walk away, walk away. Maybe you won't see me get emotional, and sometimes I pretend
body, body, body too. Yeah, body too. And baby, please don't think I run away from you. It's just sometimes I get scared. Y ya pues a la mañana siguiente, que ya estaba todo bien seco, pues quité todas las crucetas que había puesto y nada, ahora simplemente quedaba pues preparar el mortero para juntas y ya ponerlo otra vez en las juntas, extenderlo bien y dejarlo secar. Este proceso, el de aplicar el mortero para juntas, es una parte clave para que las baldosas queden bien fijadas y el suelo tenga, pues eso, un acabado perfecto. Así que con paciencia y cuidado fui cubriendo todas las juntas para que quedaran uniformes y resistentes. Luego, pues con ayuda de una esponja fui limpiando los restos de mortero con cuidado para no dañar las baldosas y mirad el resultado, un suelo nivelado, limpio y listo para disfrutar de la nueva zona de comedor en la terraza. La verdad es que me encanta cómo ha quedado y estoy muy contenta de haberme animado a hacerlo yo misma. Ahora ya solo queda pues fregarlo bien para dejarlo impecable y mirad qué cambio tan bonito ha quedado. Os animo a que de verdad, a que os decidáis a hacer cosas en casa. Con un poco de ganas y paciencia se pueden lograr resultados increíbles. No hay nada más satisfactorio que ver el fruto de tu propio trabajo y transformar tu espacio a tu manera. Stay true to that fire in your heart and your soul. Don't drench your desire in what you can't control. We fly, try so hard to get there, and we might be lost but not forever. There's things in life you simply need to know. But sun and rain. Y hoy que está lloviendo, pues es el día perfecto para terminar algunas tareas en casa, como pintar el techo de la terraza y las paredes de blanco. Así que voy a aprovechar este día en los que no se puede salir tanto para avanzar en esos detalles que hacen que el espacio se sienta más limpio y luminoso. Pintar siempre es una forma sencilla y efectiva de renovar cualquier rincón. Así que como el tiempo no acompaña, pues hoy es el día perfecto porque no hace mucho calor y puedo terminar esto que también lo tenía pendiente. We fall, but we always rise up through it all. We get a little wiser. There's things in life you simply need to know. But sun and rain and trust in letting go. Y aunque lo veis que está pintado, pues bueno, el año pasado lo pinté, no hice los recortes porque, bueno, pues la pintura que me dieron no era la misma que había en el resto del techo de la terraza.
Así que nada, este año pues bueno, por fin conseguí la pintura original con la que pintaron hacía unos años todos los techos del edificio. Y bueno, pues con esto me puse manos a la obra. Hice primero los recortes, luego pinté encima ya con la pintura que era igual, y ya por último pues quité la cinta de carrocero y ya pinté las paredes de blanco, y la verdad es que parecía un espacio nuevo, una sensación de limpio, y bueno, pues eso, como a mí me gusta. Before you make it safely to the end, the end, the end. I know that you're curious, I know that you're... Así que, corazones, ¿qué os voy a decir? Que a veces esos días de lluvia que parecen ralentizar nuestro ritmo, en realidad nos regalan el tiempo perfecto para dedicarlo a detalles que muchas veces dejamos para después. Pintar, ordenar o renovar pequeños espacios no solo transforma el lugar, sino que también nos ayuda a sentirnos mejor, a reconectar con nuestro hogar y a preparar el ambiente para los días de sol que están por venir, que son muchos. Así que hay que aprender a aprovechar cada momento, incluso los que parecen menos ideales. Es parte de encontrar paz y satisfacción en lo cotidiano. Y bueno, pues aquí os dejo con unas imágenes de cómo ha quedado la terraza, lo que es la zona de comedor. Y para terminar, quiero compartir con todos vosotros algunos momentos muy especiales con nuestros amigos del complejo. Las noches de verano aquí son mágicas, llenas de risas, buena música y esa sensación de comunidad que tanto valoramos. Os dejo con una de esas noches en el rooftop de un hotel aquí que hay en la playa, con música, un ambiente la verdad que increíble y unas vistas maravillosas que hacen que todo sea aún mejor. Así que, corazones, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado o por lo menos que os haya entretenido. Muchísimas gracias por acompañarme. Y nada, corazones, que como siempre os digo, que os quiero un montón y que nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao. Counting steps to the back porch, same song from the screen door. He was a score on a mountain, waiting for a sign of rain. Hard horse with